bueno, este espacio no es mío, este espacio es de todos. O sea que todos tienen la libertad acá de presentarse, hablar, decir lo que quieran decir. Así piensan distinto, para eso es la democracia, y acá no se sigue una línea. Y cuando digo no se sigue una línea, es porque somos independientes. Cuando digo que somos independientes, cuando fundamos el partido, lo hicimos con esa idea, de no tener que recibir nunca una bajada de línea de ningún partido nacional y provincial. Nosotros vamos a decidir a quien mejor nos represente a nivel provincial y nacional. Lo vamos a decir nosotros, el pueblo de Gualeguaychú, porque al que le golpean la puerta cuando hay algún problema es al intendente, no al gobernador ni al presidente. ¿Estamos claros con eso? Digamos, el que pone la caripela después es el intendente. Entonces, uno puede estar a favor o en contra de uno u otro candidato. Lo que tenemos que hacer nosotros como vecinos es ver con qué candidato tenemos más cosas en común. De todos los que oportunamente se postulen a nivel nacional y provincial, lo que tenemos que hacer nosotros como partido vecinalista es decir cuál de todos es el que mejor nos representa en base a que nos une un montón de cosas en común, o al menos 4 o 5, miren lo que le digo, ya con eso es suficiente. Y a ese espacio político seguramente no vamos a coordinar. Pero bueno, no lo voy a decir yo, si no lo vamos a decir en la asamblea. Pero es un poco la idea, por eso comparto lo que dijo la legisladora. Las ideas son excelentes, pero bueno, nosotros también tenemos que pensar en nuestra ciudad de qué manera el espacio que representa la legisladora lo podemos de alguna manera transmitir, la política liberal de alguna manera transmitirla y hacerla cumplir en nuestra localidad, porque son distintas situaciones. La función nuestra es mucho más territorial, la nacional es más internacional, la nuestra es de cara a cara al vecino. Y bueno, dicho esto, le haré con la legisladora, comparto casi en todo lo que ella dijo, pero esa es mi opinión personal, que de ninguna manera es en representación de ustedes. Ustedes cada uno oportunamente después podrá decirme si comparte o no comparte, o lo puede decir ahora si quiere. Pero bueno, quiero que se sientan con esa libertad democrática de aceptar o disentir, porque esa es la idea. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Si alguno quiere hacer alguna pregunta a la diputada, la escucha. Yo que me caí. Me duele el país como nos duele a todos. Yo a Javier Milei lo vengo siguiendo, como seguramente todos los que están acá, desde que se presentó. Lo he visto muchísimo en el programa de Viviana Canosa, muchísimo. Yo creo que es la periodista que más lo lleva a Javier Milei. Seguramente no creo que sea una cuestión económica, sino me parece que es una cuestión de fundamentos. Ahora, a mí me gustaría pedirle como ciudadano y como futuro votante del Partido Libertario, porque nosotros venimos escuchando. O sea, la democracia con nosotros tiene una deuda muy grande, o sea, nunca cumplió las expectativas del pueblo, nunca. Ni con la democracia se come, se cura y se educa, ni nada de lo que se ha dicho se ha cumplido. Y he escuchado muchas veces, como dijo usted en un momento dijo un cambio de 360 grados. Si lo hacemos a 360 grados vamos al mismo punto de partida. Por lo tanto, me parece que eso de 360 grados quizás no va. Y me gustaría escuchar de Javier Milei un proyecto
porque hasta ahora, de todas las veces que nosotros hemos, y yo creo que a todos les pasa lo mismo, hemos ido a poner el voto en la urna, lo hemos hecho por inclinación partidaria por algún motivo, pero nunca vimos un proyecto. Argentina no tiene proyecto ni para dentro de una hora, mientras otros países ya tienen proyectos a 100 años. Muchos dirán, 100 años yo ya no voy a estar. Ese es el pensamiento del egoísta. Y el pensamiento del que pretende más la pobreza que estar bien. Porque si todos pensaran lo mismo, hoy no tendríamos la tecnología que tenemos ni los desarrollos que tenemos. Porque aquellos técnicos e ingenieros que desarrollaron que hoy nosotros por un teléfono podamos hacer un montón de cosas, no pensaron en ellos, pensaron en generaciones futuras. Entonces me gustaría ver de Javier Milei un proyecto de cómo va a hacer para cumplir todo lo que él dice que va a hacer. Un proyecto. Nosotros no vamos a más que decir un montón de disparates. Nunca dijo cómo lo iba a hacer. Una vez que estuvo en el gobierno empezó a improvisar. Eso nos llevó a la situación de que por culpa de él hoy tenemos lo que tenemos en el gobierno. Porque si él hubiese cumplido lo que se dijo en su momento, seguramente no se hubiese contado a este gobierno. Entonces me gustaría que Javier Milei leer en las plataformas, leer en internet, leer en el Facebook, cómo va a lograr lo que él está proponiendo. Nada más que eso quería decir. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Mira, Javier está en el proceso de empezar a armar y pensar sus ministerios, porque hay que tener en cuenta que manejar la política de un país no es fácil. Él es experto en el área de economía y en ese punto él se destaca, pero hay muchísimas áreas en las que él no tiene el conocimiento y necesita de un equipo de expertos, y por eso ahora él está trabajando en el armado de distintos ministerios que él quiere llevar adelante, como el de economía, el de desarrollo social. Son cuestiones que van a llevar un tiempo bastante prolongado, porque no es que se pueden armar plataformas con propuestas de un día para el otro, porque tener que gobernar un país es algo muy distinto de tener que legislar una ciudad, y en ese sentido las políticas y los problemas son muchísimo más grandes. Él lo decía hoy claramente, no es la misma la problemática de Capital Federal que la problemática de Gualeguaychú. Entonces, eso te insume también tener equipos de profesionales que estén más aptos para definir algunas cuestiones, y sobre todo lo que hace la economía y el manejo de un país. La verdad que si vos me decís una plataforma ya, Javier la está trabajando, no la va a tener de la noche a la mañana, pero ten en cuenta que es un plan económico y político para sacar a un país adelante. Entonces estamos hablando de problemáticas distintas que afectan a todas las provincias. Cada provincia tiene su particularidad problemática con distintas situaciones. Entonces hoy por hoy decir Javier Milei va a hacer esto en la economía y va a resolver todo a nivel país es imposible. Es un proceso que se va a ir dando, pero lo está llevando adelante a través de los trabajos. Él lo va comentando, como vos decís, sobre todo con el profesor de Canosa, que ellos son amigos, entonces por una cuestión más afín ideológica, y que Viviana está con las ideas que representa Javier, lo invita al programa y él mismo comenta un poco sobre cómo podría llegar a ser el trabajo en el caso de que la gente lo vote. Es todo un proceso que él ya asumió el compromiso y el reto de empezar a armarlo y no esperar a llegar, digamos, a la instancia de la definición de las elecciones para ver cómo va a armar el equipo de trabajo y el camino que va a definir el futuro de Argentina. En ese sentido, podría ser lo mismo que hacen muchísimos expresidentes que recién llegan, y como vos decís, Macri improvisó muchísimas cuestiones en política para la Argentina y en situaciones económicas, y Javier no quiere hacer eso, por eso él ya se comprometió a empezar a trabajar realmente en una plataforma presidencial que le permita gestionar y llevar adelante una mejora para la Argentina, tomando en cuenta las problemáticas particulares de cada provincia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos los compañeros por haberla invitado y darme la posibilidad de conocerla. Muchas gracias a usted por haberse acercado a nuestra ciudad. Soy seguidor. Te felicito. Eso es positivo. A muchos siempre los sigo en todo lo que puedo, por la red. Mi preocupación con el señor Milei es
entiendo lo que usted me dice. Yo sé que él es sumamente inteligente, por lo cual se tiene miedo de enfrentársele a debatir cara a cara. Es muy complicado poder ganarle con una persona que saca su computadora, la tiene acá. Él lleva todo en una libretita de todo. Debate todo, es muy difícil enfrentarlo y poder ganar. Con lo que se refiere a la parte económica, no me queda duda de su proyecto, de su idea, cuando habla de la organización. A ver, Javier es experto en crecimiento económico, así que... Que es todo paulatino, que esto no es para cambiar de la noche a la mañana, programamos también de organizaciones, sabemos que esto no es. Lo que sí apoyo lo que dijo acá el compañero es que nunca se habla de farmacia y toca el tema con los planes. Con los planes me refiero a que ya tenemos parte de lo económico. El otro día lo que se habló, que fue un programa hace poquito, fue esta semana lo que habló, no deja una idea que sea. No me gustó sinceramente la parte que habló con Grabois, ese debate con Grabois. ¿Qué parte en particular? Porque fueron 5 horas de debate. La de parte donde la libertad es para todos. Y un comerciante, cualquier comerciante, tener una persona que viene de afuera o sea, o por ahí por necesidad, por no tener la misma mercadería que tenés vos, que no te la ganas vos, no para el puesto, no para el local, no para el club, no para nada, que diga que un comerciante que paga por los impuestos, esa parte. Me extraño del Milei que siempre presenta y que se ponga de acuerdo esa parte. O no la entendí, me gustaría que más adelante alguien le comente que la ve, que lo subsale. Y me gustaría escuchar algún proyecto o algo que tenga que ver con el federalismo. Todas las provincias, Entre Ríos, Chaco, por eso, siempre son la capital. Entiendo que él fue por la capital del momento. Pero para tener el apoyo del resto, que somos muchas las provincias, Argentina es grande, me gustaría escuchar una vez, así como va a conocer la carta, de ver algún proyecto con respecto a las provincias sin federalismo, por la educación, por todo. Mi señora es docente, por ejemplo, y para venir a dar clases acá, llevamos 5 años, donde los estudios de ella, universitarios y todos los estudios que puedo hacer en Buenos Aires, acá no se pueden convalidar. No se puede jubilar de la misma manera que en Buenos Aires. Y no puede entrar a trabajar hasta que no normalice todo eso. Me gustaría escuchar un proyecto puede ser de... Sí, a ver, esas son políticas de Estado, como bien lo estás diciendo vos. Javier ahora está electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también hay que tener en cuenta que las elecciones se van a ir desdobladas en muchísimas provincias, Entre Ríos es una de ellas. Entonces, Javier lo que va a hacer es aportarle el apoyo a las provincias que lo necesiten, pero lo que sea en materia legislativa de cada provincia, eso va a tener más peso en el hombro de la persona que represente a la provincia de Entre Ríos, tanto en la intendencia como en la gobernación, y esperemos que esa persona sea afín al espacio de la libertad avanza, y Javier va a apoyar desde ese lugar. Imagínate que él conozca las problemáticas de las 24 provincias, ya es como casi imposible. Sí, él se va interiorizando en un montón de cuestiones porque por algo se está metiendo en la presidencial, no es que se está tirando la pileta sin empezar a interiorizarse de los problemas que hay en distintas provincias. Por eso Entre Ríos recién ahora se está empezando a conformar un poco, no solo la parte de los equipos de trabajo, pero sino también empezar a profundizar cuáles son los problemas de Entre Ríos. Imagínate que está en Buenos Aires, Entre Ríos, hay una distancia enorme en cuanto a problemáticas de fondo, y eso únicamente lo podemos saber a través de equipos de trabajo que se armen con gente que sea de la provincia, que sea la encargada de llevar adelante las propuestas que Javier pueda aplicar en la presidencia como parte de políticas económicas de Estado que mejor
mejoren la calidad de vida de los entrerrianos. Entonces, es un conjunto de cosas que no únicamente va a recaer en la responsabilidad de Javier, sino también de la persona que gobierne en la provincia. Yo pienso que realmente todas las provincias estamos a la altura de lo que es el conurbano de Buenos Aires. Yo digo de problemáticas, porque por ahí la problemática que pueden tener en Entre Ríos con el tema de energía, por ahí no lo tiene Buenos Aires. Entonces, viste, son distintas cuestiones. Acá, Roque lo comentaba ayer también en un espacio, un tema que tiene que ver con la energía, de que no está funcionando al 100%, porque si estuviesen funcionando todas las turbinas de energía, ustedes estarían pagando muchísimo menos de luz. Entonces, son cuestiones muy internas de la provincia que obviamente hay que abordarlas. Pero por eso yo siempre digo, son distintas las problemáticas. No quiere decir que el problema que tenga la provincia de Entre Ríos sea menor que lo que pasa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero cada provincia y cada ciudad tiene su particularidad. Muchas gracias. La República Federal piensa Milei sobre la República Argentina. Mira, lo que tiene que ver con temas de coparticipación, Javier lo ha dejado muy en claro. Cada provincia se tiene que hacer cargo de los gastos que genera, porque lamentablemente hoy con el sistema de coparticipación federal que tenemos en el país, hay provincias como los feudos de Formosa que directamente reciben más de lo que producen. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, produce el 25% y recibe el 1,5%. Entonces, ahí está la problemática de que hay directamente provincias que no se dedican a generar producción y trabajo en su propio territorio y viven de la repartición de la coparticipación. Javier lo ha dejado muy en claro, puede gustar o no la idea, pero es una realidad de que cada provincia se tiene que hacer cargo de los gastos que tiene. Cada provincia tiene recursos naturales para poder sacar adelante a los ciudadanos generando trabajo genuino, y es parte de ser responsables también con la política que se promueve. No se puede siempre estar recurriendo al tema de la coparticipación para darle más plata a una provincia, que lamentablemente a veces no es para mejorar la vida de los ciudadanos, sino es para seguir dándole más poder al político de turno. Formosa, que creo que es el ejemplo más claro de lo que es un feudo que recibe más de lo que produce. Y, perdón, quiero ampliar la consulta. ¿Qué pasa con los recursos compartidos entre las provincias, por ejemplo, como las hidrovías? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este caso, como estaban hablando recién sobre la energía que se produce en un río oriental del Uruguay, donde la mayoría de esa energía termina en la ciudad de Buenos Aires y los entrerrianos pagamos más cara la energía, siendo que se produce con los recursos naturales de nuestra provincia? Sí, a ver, hay una problemática en Argentina que es la producción de energía, y no es la única fuente que es una problemática. También está con el tema del gas, está comprando hidrocarburos afuera. Entonces, es una problemática a nivel general que obviamente amerita un estudio más profundo, que yo te puedo dar una respuesta ahora, pero sí o sí tenés que analizar distintas cuestiones para saber que si una vez que vos hagas la separación de la coparticipación y cada provincia se haga cargo de esos gastos, también ver cómo las provincias que tienen recursos naturales para producir energía se lo puedan vender a otra provincia, pero no que, digamos, ustedes tengan que producir la energía, se la vendan a otro sector y ustedes paguen más caro que otra provincia, siendo que ustedes son los productores de energía. Son cuestiones que de fondo se tienen que analizar muchísimo más profundamente. Muchas gracias. Quiero agregar el tema de energía. Por ejemplo, en la provincia, lo invito el día de mañana que vean la boleta de luz. 58% tenemos el impuesto de luz en la provincia. 58%. O sea que la energía no es cara. Yo le estoy hablando el caso de Paraná, que tiene que ser en toda la provincia. Es el impuesto que se le para obras públicas, fondo para ENERSA, todo. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? Pagamos 2 o 3 veces el mismo impuesto municipal. Por ejemplo, en Paraná, creo que acá en Gualeguaychú tiene que ser lo mismo. Es igual, o sea que la energía, incluso lo que decía Rebeca, acá están las turbinas trabajando únicamente al 50%, porque Entre Ríos tendría que tener la energía gratis.
toda la población. Ese es el tema. ¿Y eso por qué pasa? Porque faltan políticas públicas. No se animan o no les conviene para incrementar las cajas de la política. Y por eso es importante que ustedes que están en este sector acompañen a gente como Andrés, que es un outsider de la política y vive las mismas problemáticas que todos ustedes. Es un momento de cambio en el país. Estamos destruidos. La política, no solo el gobierno actual, sino el anterior, ha dejado de lado un pilar fundamental en la Argentina, que es la familia. Nuestros símbolos patrios. No tenemos seguridad. ¿Pero por qué no tenemos seguridad? Porque al funcionario policial no le brindan no solo los recursos tecnológicos, sino los recursos jurídicos que avalen su comportamiento en la sociedad para detener a aquellos que delinquen. Y aquellos que delinquen, cada vez más la problemática no solo en la nación, sino en Entre Ríos, porque la delincuencia y narcotráfico van de la mano. Pero si el funcionario policial no tiene recursos jurídicos como para enfrentar ese flagelo, la sociedad no puede de ese funcionario esperar nada. ¿Pero por qué? Porque la política no le conviene. Así que todo lo que habló Andrés, lo que habló de Rebeca, es comprometerse con la sociedad. Yo le pido que volvamos a 1810, a defender nuestra bandera, a defender la familia, a defender el trabajo, a defender la seguridad y sobre todo el pilar fundamental que es la educación. Si no tenemos educación para nuestros niños, para nuestros jóvenes, la Argentina no tiene futuro. Apostemos a los nuevos actores que se animan a enfrentar a los políticos corruptos que son millonarios. Yo les pido acá en Gualeguaychú que transmitan las ideas de Andrés, el boca a boca. La gente tiene que entender que hay otra posibilidad, hay otra gente que quiere hacer las cosas diferentes. Ustedes son parte de esto, si no, no estarían hoy escuchando a Rebeca y Andrés. Son personas que realmente quieren cambiar nuestra sociedad. Insisto, me explayé un poquito, pero el tema de la energía no es cara. En los impuestos el 58% que acrecentan todos la energía que tendría que ser gratis para nosotros los entrerrianos. ¿Le puedo contar algo? Que en la ciudad de Gualeguaychú, aparte de todos los... Gracias. Le quería acotar que acá en Gualeguaychú, aparte de todos los impuestos que tiene la luz, también tenemos un impuesto municipal dentro de la boleta de luz. No sabemos por qué, porque se paga aparte, pero bueno, son cosas del Estado. Sí quisiera hacerle una pregunta, Rebeca. En cuanto a lo personal, me interesa mucho lo que son las prácticas agrotóxicas. Naturales, hay que tener en cuenta que los recursos naturales son finitos, no duran para siempre. Entonces hay que buscar alternativas de energías renovables y cuestiones que permitan aminorar el daño en la población. Acá particularmente Entre Ríos tiene una problemática con en el tema del campo, cuando empiezan a rociar con las avionetas los campos, y eso es lo que produce las enfermedades y el cáncer en los ciudadanos. Es una problemática importante a tratar y yo sé que Javier se va a comprometer también a evaluar esa situación, porque hay que buscar una alternativa, porque más allá de la producción de lo que necesitamos como seres humanos para sobrevivir, también depende mucho también la salud de cada uno de nosotros, y teniendo en cuenta que el sistema de salud de Argentina no es bueno tampoco, entonces siempre hay que buscar todas las alternativas posibles para proteger la salud de los individuos. Así que en ese sentido Javier se va a comprometer claramente con la situación. Quisiera agregar con los agrotóxicos, justamente faltan políticas de Estado. Hay sensores, biosensores se llaman, que podrían poner cerca de la escuela o de la casa que detectan el agrotóxico. No lo hace el gobierno porque no le conviene. O sea, prioriza lo económico. Los recursos tecnológicos para hacer eso están. Por eso necesitamos gente diferente que piense en la gente y no en llenarse los bolsillos como están haciendo los políticos actuales. No me digas. Para tratar y evitar un poco, como se dice ahora en el léxico juvenil,
y evitando un poco el spoiler, el spoilear, voy a ir al grano. Tengo 3 consultas que hacerle. La primera sería en base, escuché, aparte acerca de su visión de las 2 caras del demonio en su momento, inclusive lo leí también en un medio periodístico. La verdad, déjeme decirle que coincido con usted totalmente. Soy familiar de parte de desaparecidos, de lo que es, tal vez por haber estado en la libreta, o sea, no lo vi más a un tío, y por parte de las fuerzas, también tuve otro tío que tuvo que dejar las fuerzas, también por el abuso que hubo. O sea, coincido totalmente, por eso digo, de las 2 partes. Y a lo que yo voy es que en base a la igualdad ante la ley, también coincido totalmente. Y acá, como es de público conocimiento, de hecho es una noticia hasta internacional, el caso de Cecilia Goyeneche y la condena del ex gobernador Sergio Uribarri, en donde el día de hoy también tuve la oportunidad de poder leer y escucharlo acerca de que él, para el partido opositor, que en realidad es un perseguido político y que representa una amenaza, donde se lo ha condenado con falsas pruebas o inclusive una maniobra inconstitucional. A lo que yo me remito que en realidad para que se llegue a un veredicto es porque en realidad hay algo que prueba ese delito. De hecho, está más, o sea, el jury que se le hizo a la fiscal anticorrupción. Acá se castiga en este momento al funcionario que realmente hace lo que le compete, y al que no hace lo que le compete, bueno, en ese sentido sí, o sea, sí, acá hay, como que la ley es al revés. Hay un problema con la división de poderes, que se ha metido la política a querer controlar la justicia. Entonces eso es una problemática que, al no respetarse la división de poderes, nos encontramos en esta instancia, como en el caso de Goyeneche, que al hacer su trabajo como lo tenía que hacer y al encontrar pruebas para que se lo condenara o se lo procesara a Uribarri, terminaron sacándola a ella. Exacto, exacto. Lo que yo quiero llegar, y esa es mi consulta, la primera pregunta, ¿qué es lo que piensa usted, o Milei, de lo que es la ficha limpia? El hecho de que se homologue esto en toda la República de Argentina. Es que nosotros estamos de acuerdo. De hecho, en Buenos Aires se apoyó los proyectos que presentaron otros espacios respecto a ficha limpia. Para nosotros es sumamente importante que la gente que quiere hacer política tenga la ficha limpia. Lamentablemente no es lo que está pasando y nos gustaría que eso pase. Es un compromiso que tenemos de apuntar a ficha limpia, y lo mismo quiere Javier dentro de su espacio. La gente que forme parte del espacio tiene que tener ficha limpia. Entonces es un concepto con el cual nosotros compartimos. Obviamente, como vos también comentabas, el tema de la igualdad ante la ley me parece que eso es fundamental. Lamentablemente acá, obviamente, por distintas cuestiones, sea por poder político, por cuestiones de género, se empieza a tener privilegios por sobre otros individuos, y no podemos avalar ese tipo de situaciones en Argentina, porque es seguir alimentando un sistema corrupto que castiga a los que hacen su trabajo y premian a los políticos. Ya lo vimos con Cristina Kirchner, con Lázaro Báez, con Amado Boudou, que ya lo liberaron, o sea, con un montón de gente que la información fue pública, las pruebas eran claras, era gente que estaba cometiendo delitos, y hoy por hoy la justicia todavía no los procesa, pero porque está la política interviniendo dentro de la justicia. Entonces, la división de poderes es fundamental. Y respecto a lo que me decías de mi discurso del 24 de marzo, yo tengo conciencia de que pegó muy fuerte por el hecho de que nunca nadie en un recinto se animó a hablar de esto realmente. Y es una cuestión que me parece que como argentinos tenemos que tener presente. Hay otras historias que están ligadas a todo lo que fue el 24 de marzo, hechos que venían sucediéndose muchísimo antes del 76, previo también a la llegada de Perón al poder, y también con él en el poder, los grupos guerrilleros estaban haciendo desastres en Argentina. Entonces hubo 2 factores que intervinieron en el desastre que fue las masacres que se produjeron en Argentina. Y que hoy tengamos un sector político que solo mantiene un sector de la historia y
que eso sea lo que siempre se enseña en las escuelas, en las universidades, de que solo existe el 24 de marzo y que los militares son malos, yo como hija de militar dije, estoy cansada de siempre escuchar el discurso del 24 de marzo, apuntando el dedo hacia el sector militar, castigando a una generación que hizo algo que no fue lo correcto, pero castigan a las generaciones que siguen. Entonces llevan como una mochila en la espalda el ejército argentino respecto a eso, y yo desde el lugar que ocupo en el recinto, cuando dije que iba a hablar el 24 de marzo, de hecho mi familia me recomendó a una de mis hermanas que no lo hiciera, me decía, mira si te tiran con algo en la legislatura. Entonces yo le digo, si yo que ocupo una banca no me animo a hablar, ¿qué le queda al resto de la gente que no se anima realmente a veces a decir lo que piensa en el entorno educativo, en las escuelas, en las universidades? Porque lamentablemente hay una bajada de adoctrinamiento y una línea política de que es el 24 de marzo y nada más. Y esto se replica no solo en las escuelas, sino también a nivel de reconocimiento de las víctimas que sufrieron estos crímenes. Hay un sector muy importante en la Argentina que hoy todavía no tiene reconocimiento por sus víctimas, y ahí estamos hablando de la falta de igualdad ante la ley. Exacto, eso, y por el tema también de que muchos de esos guerrilleros que hablamos en ese momento que mataban, de hecho tenemos público conocimiento, también salió en los medios de comunicación, y la propia presidenta del INADI, por decirlo, la que preside el INADI, dijo que sus padres mataron con honor. O sea, eran guerrilleros y mataron con honor. La persona que tiene que proteger la discriminación. Y acá no estoy atacando, por ahí, discúlpenme si hiero susceptibilidades, no estoy... Porque yo vengo en representación de la radio, de lo que es un medio de comunicación, como periodista, haciendo comunicación, igual a usted, en eso también lo vi, locutora nacional, pero yo no puedo entender, o sea, en qué se está convirtiendo todo. Y es verdad que parte de los que están ahora gobernando, igualdad ante la ley, ante todos. Exactamente. Y como dijo acá el señor Romero, también los que son funcionarios públicos, aquellos a los que nosotros les pusimos nuestro voto, nuestra confianza, para nuestra esperanza en un sobre, como escuché que usted también dijo, me encantó esa frase, cualquiera va a decir que estoy también, ya la voy a votar, pero en realidad coincido en muchas cosas, por eso, y me gusta también que sea el punto de vista de una mujer, no digo nada contra los varones tampoco, y totalmente de acuerdo. Esa fue mi primera pregunta, ya me la contestó. Hay que tratar de cambiar, hacer una ficha limpia y limpiarla, coincido. La segunda pregunta, lo que diría es acerca de que acá en la ciudad de Gualeguaychú también sucede. Hay otras preguntas que iba a hacer, pero se me adelantaron compañeros y vecinos también, porque no decirlo si somos eso. Con respecto, usted tiene dentro de los 10 proyectos, antes de asumir la legislatura porteña, el proyecto de la ley 27043 del autismo y de TEA. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el hecho de que no se acepte, o de hecho la jugarreta, si se puede decir, en donde cuando decidieron no aprobarla, no la invitaron a usted a la reunión donde usted donde se estaba evaluando el proyecto que usted había presentado? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo se prosigue? Porque es verdad, yo lo vivo muy de cerca, porque tengo que tratar de ser lo más profesional posible, pero dentro de la familia también. Es un tema sensible. Es un tema sensible. Es mi primera, ¿cómo le digo? Mi primera forma de pensar y ver lo que es la discapacidad, o pensar como ciudadana, votante. Me parece un tema que sí que hay que ponerle mucha garra, Que es importante. porque dentro de lo que son una política pública, como se dice, es un tema que genera mucho gasto, y también hay mucho negocio. ¿Cómo se puede combatir con el tema? Porque hablamos de un adoctrinamiento social para todos en general, pero en cuanto al acceso a la salud también, y que acá pega muy fuerte, porque cómo preparar un hijo
futura generación de repente, si no tienen las herramientas y a través de lo que es lo fundamental, que es una terapia. Yo te comento el caso particular con ese proyecto. Fue una decisión que yo ya había tomado cuando asumí el cargo en la legislatura, ocuparme de esa temática, porque estamos hablando de una ley nacional sancionada en el 2014, a la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchas provincias, la ciudad no es el único caso, no adhirieron todavía. Y en esa cuestión decidí comunicarme y contactarme con organizaciones de padres que están fuera del entorno de la política. A ellos no les interesa, digamos, politizar el tema del autismo, que lamentablemente hay organizaciones que están en Buenos Aires, que algunas responden al sector del kirchnerismo, y entonces los padres han dejado de encontrar un refugio dentro de esa organización. Y les planteé la posibilidad de presentar el proyecto de adhesión en Capital Federal, que era algo que ellos venían peleando hace muchísimo y lo venían pidiendo e insistiendo, tomando en cuenta que es una lucha que viene desde hace muchísimos años, porque llevarlo al Congreso en 2014 no fue fácil y requirió de un trabajo previo también de años y de movilizaciones masivas de la ciudadanía para que esa ley se tratara como lo que realmente es, un tema de discapacidad importante, y que lamentablemente hoy en Argentina no hay estadísticas que nos digan cuántos chicos con TEA tenemos en Argentina. Lamentablemente no lo incluyó tampoco el censo. Las preguntas del censo eran si alguna persona tenía dificultad auditiva para hablar, para moverse. Esa es muy genérica, cuando en realidad con el tema de autismo hay unas 5 o 7 preguntas que son vitales y básicas para que se pueda detectar si una persona tiene autismo. Entonces, presentar este proyecto, si bien a mí se me criticó dentro del espacio del libertarianismo, a decirme que no era un proyecto libertario, yo lo defendí muchísimo por el sentido de que si una persona, como son los chicos con autismo, que tienen distintos niveles de discapacidad, estás hablando del nivel 1, 2 y 3, y el nivel 3 es el más severo, en el cual no tiene ningún tipo de comunicación verbal, si vos estuvieses en esa situación y no pudieses comunicarte, no pudieses expresarte y no decir lo que te pasa, ¿serías realmente libre? No lo serías. No, para nada, para nada. Por eso es el significado del rompecabezas, porque es lo que los padres muchas veces quieren hacer, las familias quieren hacer. Yo me refería que en mi caso a nosotros nos chocó muy fuerte. No es que quiero hacer política ni hacerme como más conocida por llevar este caso, pero es un caso que lo he visto con mucha gente. Lo he bueno, no quiero decir militar para que no me tome como que quiero hacerle una contracara, pero he tratado de ayudar, me he tratado de involucrar con esos casos y es difícil. Bueno, acá en Entre Ríos se aprobó hace poco la adhesión a la ley y tenía que pasar, entiendo que a otra instancia de evaluación. Exacto, todavía está en tratativas. Estuvieron los padres acá en el Obelisco en su momento también pidiendo, por lo mismo, por la aceleración de las cosas, porque en realidad para el gobierno nacional o en sí también provincial, me animo a decir, es más importante ver la situación de cómo, según por palabras dichas del propio gobernador Bordet en su momento, apelar al fallo de lo que es la condena al ex gobernador Uribarri, a donde muchos apuntan a su amistad entre ellos y su fuerte vínculo al kirchnerismo, y a su vez la destitución como terminó de la fiscal. Eso es lo que yo digo, lo que veo que este gobierno lo que más se preocupa de repente es por el tema de salvar al vicepresidente de todas aquellas causas que yo, desde mi mera humilde opinión o como comunicadora, donde yo siempre trato de hablar, no imponer una política, sino que la gente tenga la libertad de decidir, coincido totalmente en eso, apoyo la libertad de expresión, obviamente como dentro de un medio de comunicación, pero me da, hablando, vuelvo a repetir, más allá, saliéndome del rol del periodismo, da rabia el hecho de que las políticas que sean importantes para tratar sean ellas, las de poder proteger a los corruptos o el tema de, esta sería mi tercera pregunta, la ley, por ejemplo, la ley del aborto. Tanto tiempo nos ha costado a nosotras las mujeres hablar, decidir
sí, ocupar los lugares, y vuelvo a repetir, no es por hablar mal del patriarcado, ni decir estoy a favor del feminismo, solamente la mujer. No, de hecho no me siento identificada en gran parte por ese sector. ¿Cómo me lo repito? Bienvenida al barco, entonces. Contra eso peleamos también. No es únicamente el adoctrinamiento de la educación, sino que también tiene que ver con un sector de la cultura que ha sido robado por la bandera del socialismo, que se empezó a adjudicar la representación de sectores de la sociedad que realmente no los representa. Yo en particular, dentro de lo que es el tema del movimiento feminista radical, de hecho tengo una posición totalmente contraria, también lo expresé en el recinto y no gustó obviamente al resto del sector político que sí militan por un feminismo radical. Y yo tengo una visión muy distinta, que la mujer tiene que tener igualdad ante la ley con el hombre, pero no privilegios por cuestiones de género. Y tampoco comparto de que exista violencia de género, la violencia existe tanto de hombres como de mujeres. Entonces también terminar con esa línea de que únicamente las mujeres son víctimas, entonces son cosas que se tienen que ir cambiando culturalmente. Lamentablemente estamos en un contexto de que el feminismo radicalizado es un sector muy pesado y grande que ha logrado un gran avance en cuanto a cuestiones culturales. No es menor que ahora se hable, se desvirtuó lo que era, por ejemplo, el movimiento de Una Menos, que ustedes recuerdan que se inició un 3 de junio por el homicidio que se estaba dando constante de mujeres, y empezó el movimiento del Ni Una Menos, las madres fundadoras que hicieron el movimiento, muchos perdieron a la señora que aprobar ese proyecto. Fui sabiendo la respuesta porque yo ya la tenía, venía trabajando con organizaciones sociales que se reunieron con la vicedirectora de la Comisión de Discapacidad, y ella misma les dijo en la cara que no iba a aprobar el proyecto, que no lo iban a acompañar sin darle más fundamentos de la negativa. Entonces yo fui a la comisión de asesores, defendí el proyecto. Lamentablemente hay una instancia en la cual si el asesor te dice que el bloque mayoritario de diputados no va a acompañar, ni siquiera pasa la instancia de que yo lo pueda debatir en comisión con los diputados. Entonces eso no solo a vos te quita posibilidades y instancias de seguir peleando y debatiendo un proyecto. Y teniendo eso como pared en este momento, yo sin embargo sigo comprometida con la causa y me sigo reuniendo con las organizaciones que yo estoy trabajando, que es PEA, Padres Autoconvocados. De hecho, yo he acompañado a los padres a muchas reuniones con el Ministerio de Salud de la Nación. Me he reunido con gente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para encontrarle una vuelta desde la parte educativa, pero también de la parte de salud, de que porque ellos no están acompañando y tampoco están generando políticas que le puedan asegurar a los chicos que tienen autismo poder tener acceso no solo a la educación, que hay una discriminación enorme respecto a ese tema. Muchísimos padres me han comentado sus situaciones particulares. Hay chicos que pasan un raíz de maratón por escuelas en que los padres van a 40 entrevistas. Cuando le dicen que los chicos tienen autismo, se niegan a recibirlos directamente, negándole educación. Y también está en el sector de la salud, porque muchos padres tienen obras sociales, pero las obras sociales no le cubren los tratamientos, y los que tienen recursos terminan judicializando. Entonces, que vos tengas una herramienta como la adhesión a una ley nacional, a vos te va a dar un marco jurídico. Con lo que venía diciendo de la lucha contra las mujeres, porque hay una parte, por ejemplo, de la Ley de Protección Integral de la Mujer, donde se habla de violencia obstétrica y de la violencia en el derecho a la reproducción, el violar el derecho a la reproducción. ¿Cómo se hace ahí cuando se contradice? O sea, porque en realidad coincido con lo que dice Milei, que dijo en un programa también conocido, de que muy bien dicha la frase. Imagínate que estás en un avión y de repente yo te digo, luego que te invité, bajate. Mira, respecto a esa cuestión en particular, yo creo que en este momento es una discusión que no nos lleva a ningún lado, porque lamentablemente es una ley que ya está aprobada. Creo que es una instancia para apelar dentro de un plebiscito que se puede hacer a nivel nacional y que realmente los ciudadanos que están a favor o en contra puedan hacerlo a través de una representación distinta, que no sea a través de negociaciones políticas que se dan en el entorno del Congreso. Dentro de nuestro espacio, por ejemplo, hay gente que está a favor y en contra, pero nosotros lo respetamos porque es parte de la decisión y proyecto de vida de cada persona, de querer seguir una línea ideológica, de decir yo estoy a favor o estoy en contra. Nosotros en particular, la mayoría estamos en contra, pero también respetamos a los que están en favor. O sea, es una
espacio que permite la convergencia de ideas. Con lo que vos me decís del tema de violencia obstétrica, estoy interesándome en el tema hace muy poco, porque sí me han llegado propuestas de muchas mujeres de empezar a tocar esa temática. El problema es que yo puedo abordar únicamente en el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya si tiene que ser un proyecto nacional, tiene que surgir en el Congreso. Pero yo creo que es importante respetar la decisión de cada persona. Obviamente va en contra de lo que nosotros predicamos y la misma Constitución, que dice que hay que defender la vida desde la concepción. Pero bueno, también parte de la sociedad de que aprendan, digamos, a confluir las distintas posiciones, y no porque alguien esté en favor o en contra del aborto de pronto no puedan trabajar vinculados en otras problemáticas de la ciudad. Muy bien, le agradezco mucho. No, gracias a vos. Vamos cerrando, Andrés. Quería presentar algo sobre el conflicto. Hace unos meses se presentó una legislatura porteña y después el diputado el proyecto de la ley Lucio, y quería saber básicamente por qué no se estaba. Y no es una pregunta, sino es algo para decirle que estoy de acuerdo con el vecino. Vienen por todos nuestros valores. Vienen por el valor de la familia, por el valor de la vida, por la separación de todos los integrantes de una familia como núcleo principal y esencial de toda buena sociedad bien constituida. El año pasado, hace 2 años, y puesta el año pasado en marcha la ley que regula la actividad de los juzgados de familia, está vista y encarada desde la perspectiva de género en la provincia de Entre Ríos, cosa que me parece totalmente aberrante, porque supuestamente debería verse con perspectiva de infancia, no con perspectiva de género. Y en cuanto a la ley Lucio, ¿qué instancia está y cómo se podría asimilar y propagar por el resto de las provincias para que esto se llegue a cabo? Son proyectos que todavía no han tenido un tratamiento dentro de las cámaras. En el proyecto es un tema que lleva tiempo. Yo espero que salga con celeridad, porque comparto lo que vos decís, que el tema niñez y cuestiones de género no tienen que estar vinculados. En la legislatura, por ejemplo, se separaron las comisiones que tienen que ver con niñez y el tema de mujeres, porque lamentablemente se ha desvirtuado completamente la importancia que hay que tener para cuidar a los niños, y se termina a veces privilegiando a mujeres por el hecho de ser mujeres, y se termina pasando lo que pasó con el caso de Lucio, que es el caso que repercutió a mí particularmente. Me afectó muchísimo el hecho de ver que una criatura haya sufrido tanto en manos de 2 mujeres que tenían una idea de la perspectiva de género y un odio al macho, como dicen ellas. No lo comparto, y creo que es importante hacer una separación en cuanto a lo que tiene que ver con cuestiones de género, que gusto o no está instalado en la sociedad, pero también hay que luchar contra eso, porque si algo está en la sociedad y a vos te tienen que obligar a aceptarlo, entonces eso no está bien. Las cosas que son positivas para la sociedad se aceptan porque son buenas, no porque te las imponen. Y lamentablemente lo que tiene que ver con cuestiones de género, lenguaje inclusivo, son todas cuestiones que se están empezando a imponer, violando la libertad de los individuos de que elijan hablar como quieran. Vos querés hablar con la E, por ejemplo, hacelo, pero no me obligues a mí, dentro del entorno educativo, a presentar papers o trabajos escritos en lenguaje inclusivo, porque a mí no me representa. Si vamos a hablar de la inclusión, tenemos que hablar de temas de discapacidad, hacernos responsables y cargo de problemáticas realmente importantes, y el lenguaje inclusivo lo podés incluir al tema del braille, que no se enseña en las escuelas. Hay formas de comunicación como el pictograma, por ejemplo, que lo utilizan los chicos con autismo. Eso no se enseña, y eso es realmente lenguaje inclusivo. Si a vos el Estado te tiene que imponer algo, eso no es bueno, y viola la libertad de cada individuo de decidir qué hacer con su vida y qué elegir y cómo expresarse. Bueno, ya vamos terminando porque la gente
quiero decir que hace 40 años, yo también tenía 18 años, y la patria me convocó para defenderlo. Ahora les toca a ellos, a los Andrés, a la señora diputada, defendernos de otro lugar, pero defender y defender nuestra patria. ¿Cuál es lo importante? Nosotros, yo ya soy una persona grande, pero yo tengo que mirar para atrás y ver a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, que se merecen un futuro mejor. Esa es la manera de defender. Y nosotros tenemos que seguir a esta gente. No estoy haciendo política, simplemente lo que siento. Yo soy muy amigo de Andrés y lo voy a seguir a muerte, porque coincido totalmente con su pensamiento. La escuché a la señora diputada que me parece maravillosa, una mujer joven, que nos tiene que defender en su lugar, defender a nuestra bendita patria. Así que, ¡viva la patria! Viva la patria y viva la libertad.